Un saludo le damos a todos nuevamente. Qué bendición estar por medio de este canal hablando de la palabra de Dios. Es una bendición el poder comunicar verdades bíblicas que Dios nos ha dejado en su palabra santa para que nosotros podamos ser guiados por medio de ella y estar llenos del Espíritu Santo para interpretarla de la manera más correcta. Mi nombre es Carlos Martínez y hoy vamos a empezar una serie muy interesante. Es acerca de la Torre de Babel. Hablaremos de Nimrod, hablaremos de algunas situaciones arqueológicas que la historia nos enseña acerca de estos relatos bíblicos, aunque son seculares, y será una bendición especial. Ya alcanzamos 200 suscriptores. Gloria a Dios por ello, porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Y si a ti te ha sido útil esta palabra, si tú has sido bendecido, si Dios ha hablado a tu vida por medio de ella, te invito a que la compartes para que esta palabra también sea de bendición. Los invito a leer la Biblia, leamos la palabra, escudriñémosla para que ella traiga refrigerio a nuestra mente y a nuestra alma. Hoy tenemos un tema maravilloso, la Torre de Babel. Vamos a adentrarnos en el libro de Génesis, en el capítulo 11, y estaremos compartiendo durante esta serie de estos datos interesantes y maravillosos que Dios nos ha dejado plasmados. No dudes de que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando ya estamos hablando de la Torre de Babel, dice la Biblia que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Así arranca el capítulo 11. Tenemos que entender que antes de llegar a este momento ya pasó el diluvio, ya pasó lo que hablamos en el video pasado de que Noé había tomado de una viña que él plantó. Ahora existían tres familias, la familia de Sem, de Cam y de Jafet, y estas tres familias con un contexto diferente. Sem, bendecido por su padre Noé, por haberse portado bien cuando él había hecho aquello mal al tomar y quedar desnudo enfrente de todos. El engrandecimiento que declaró sobre Jafet era la promesa que estaba sobre ellos, y también la maldición acerca de Canaán, hijo de Cam, los cuales no honraron a sus padres. Entonces estas familias están listas para empezar a repoblar toda la tierra, pero tienen esa historia o ese contexto diferente cada uno de ellas, y eso les va a afectar en su futuro. Es muy importante que nosotros conozcamos nuestro pasado, porque ese pasado va a traer afectaciones en muchas situaciones que nosotros vivimos en la actualidad. Pero si nosotros nos agarramos de la mano de Dios, esas afectaciones nos van a ayudar para ser personas más fuertes, para ser personas más entregadas, para ser personas que valoremos más lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si nosotros las desconocemos, muchas veces no sabemos el origen de situaciones que arrastramos y que son maldiciones generacionales o que son ya situaciones hereditarias. Este grupo está creciendo, viven en la zona rocosa de Armenia, donde Noé, sabemos que Dios ahí estacionó el arca, ahí fue su primera habitación, su primer lugar de residencia de ellos, y conforme van creciendo, empiezan a bajar. Hablamos de Ararat, que es esa zona de Armenia, y que aparte es famosa por sus vinos, porque es una zona donde se da mucho la cosecha de vino. Han encontrado bodegas antiguísimas del tiempo de Noé, o un poco más para adelante, pero jarras donde guardaban con rastros de vino, con rastros de uva, donde ellos han entendido que es una zona que desde siempre ha sido dada al vino. Y eso es un rasgo más, un antecedente más que nos enseña cómo es muy real y posible que ahí viviera Noé. Ellos entonces bajan y encuentran una llanura, que la Biblia la llama Sinar. Esa llanura en Sinar está localizada como el actual Irak, donde está su capital, que es Bagdad, y que antes también se llamó Babilonia. Si tú lo ves en un mapa, puedes ubicar esa zona del planeta donde ellos empezaron a tener esta vida en esa llanura. Se establecieron allí porque
todo lo que, cuando tú ves el mapa y ves estos países, te das cuenta que todo es desierto o en su mayoría es desierto, pero hay el creciente fértil o la media luna fértil, como le llaman, es una zona que está irrigada por ríos, desde Egipto, por el Nilo, y toda la tierra de Mesopotamia, antiguamente, Babilonia, Ur, todos esos lugares eran regados por el Tigris y el Éufrates, y también del otro lado por el Jordán. Entonces es una zona fértil, es una zona donde hay sembradíos, es una zona donde hay vegetación, muy escasa a comparación del tamaño del país, pero es la única zona donde ellos podían hallar los elementos para subsistir. Entonces no es casualidad hacia donde ellos empiezan a buscar distribuirse o a buscar la manera de vida. Ellos llegan a esa media luna fértil, porque aparte ahí van a tener agua para sembrar, van a tener agua para vivir y van a tener agua para sus animales. Van a poder tener los elementos para vivir de una manera correcta. Este término de luna creciente fértil fue acuñado por James Henry Breakstead de la Universidad de Chicago. Él fue el que le puso ese nombre a ese lugar geográfico con vegetación ahí en esa parte de Oriente. Los rasgos que encontramos también ahí en esa zona con la historia, cuando vamos leyendo, de repente vemos que alguien gobernaron ahí los acadios, estuvieron ahí también los babilonios, los asirios también ahí sí vemos en la isla, y los persas, ellos también estuvieron por tiempos gobernando, porque es una zona de las que escasamente hay esa vida natural. Entonces había un gobierno que se apoderaba del lugar. Los sumerios estaban ahí en ese lugar, que fueron los primeros habitantes, o de los primeros que tienen registro por las tablillas que han encontrado de ellos, pero luego llegaron los acadios y también ellos se apoderaron porque era el lugar que todos deseaban, que todos anhelaban por las características. Después llegaron los babilonios y los derrotaban. Después llegaban los asirios, por eso el gobierno de ahí era muy cambiante, porque a todos les convenía estar en esa zona. Y necesitan también organizarse, necesitan un líder que vaya delante de ellos, ya que todos tienen el mismo lenguaje y la misma idea de expandirse. Entonces llegan ahí, ya están establecidos en ese lugar donde también se encuentra por la vegetación, por el agua. Es lo más probable es que también estaba lleno de animales salvajes, de bestias salvajes que se apoderaban también buscando el subsistir, y entonces podía haber un choque entre los humanos y el reino animal, y luego con ese conflicto que Dios ya le había dicho a Noé que iba a haber un pleito entre ellos. O sea, le dijo, ya la relación ya no va a ser cordial como en el tiempo de Adán. Adán le decía, oh, ven, te vas a llamar así a una bestia salvaje, y ahora ya no le puedes decir, ay, la bestia, porque ya había un conflicto, un pleito entre el reino animal y el reino humano. Entonces podemos entender que por las características y por ese tiempo había en ese lugar muchas bestias salvajes. Y esto lo podemos entender y ver porque cuando se levanta el primer gobernante poderoso sobre ellos, Nimrod, dice la Biblia que es un poderoso cazador delante de Jehová o contra Jehová, que eso lo miraremos un poco más adelante. Ellos llegan y dice la Biblia que cuando salieron de Oriente y hallaron esa llanura, ellos se establecieron allí. Allí se estacionaron para empezar a vivir. Y dijeron unos a otros, se pusieron de acuerdo, como tenían el mismo lenguaje, como tenían las mismas palabras o el mismo propósito, o se centraron en el mismo plan, se dijeron unos a otros, vamos y edifiquemos una ciudad. Pero los elementos es algo de lo que hoy quiero hablar.
dice, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Hoy es el punto en el que quiero hablar. Ellos ya no tenían piedra de la que había allá en la montaña o en el monte Ararat. Ya no había esos elementos naturales que es la piedra y el asfalto. Tenían que ahora encontrar los elementos para construir lo que ellos necesitaban. Entonces dijeron, no tenemos esos elementos, pero no nos vamos a detener. Lo vamos a hacer como sea. Nada nos va a parar. Hicieron ladrillo y usaron asfalto en lugar de mezcla. Estos ya son elementos, los ladrillos no son naturales, ya son elementos que el humano los tiene que elaborar y los tiene que construir, y que son en nuestros tiempos elementos muy comunes para la construcción y en aquellas regiones también desde tiempos antiguos. Todas las cosas que han encontrado de aquel tiempo eran construidas realmente de esos materiales, que era el adobe junto con paja y cosas así que abundan en la zona. Ellos empezaron a hacer construcciones ya ideadas por ellos, por su capacidad, sin tener en cuenta de ninguna manera a Dios. Todos los planes de ellos, ya Dios no tenía nada que ver. Cuando nosotros construimos una casa, el mejor arquitecto, uno quisiera tener el mejor ingeniero, el mejor albañil, el mejor perito o el mejor material de construcción, el mejor lugar para hacerlo, para que aquella pueda ser una buena edificación. Hoy quiero hablar de la construcción de los ministerios que Dios da. Estamos viviendo en tiempos difíciles donde los ministerios son como estos ladrillos, donde la mayoría, lo que sostiene el ministerio son ya cosas humanas, cosas elaboradas más por el hombre que por Dios. Cualquiera que sea el ministerio que ejerzas tú, debes de estar seguro de que los elementos que sostienen ese ministerio son divinos. Tienes que estar seguro que los ministerios no deben de ser como ladrillos los cuales salen en serie, sino deben de tener los ministerios esa espontaneidad o naturaleza de las rocas, que todas son diferentes unas a otras porque las hizo Dios. Es maravilloso ver cómo los altares que Dios pidió, nunca los pidió de ladrillo, es decir, nunca los pidió con elaboración humana. Él le decía a aquellos grandes hombres que juntaran piedras y que esas piedras naturales las acomodaran de manera que cuando compusieran ellos la leña, que también era natural, cayera el fuego que Dios había mandado para recoger aquella ofrenda que se le ofrecía en todo aquel altar natural. Vivimos tiempos donde los ministerios son construidos a base de puro talento humano, mucho trabajo elaborado en serie. Alguien quiere imitar a un predicador, alguien quiere imitar a un músico, o se trata de imitar a un cantante. Todo es en serie, pero elaborado humanamente, dejando a un lado la espontaneidad que Dios trae en el llamamiento de cada ministro que Él ha traído para su gloria y para su gracia divina. Tenemos que tener cuidado de qué sustenta nuestro ministerio, que esté construido por la voluntad de Dios, que no nos conformemos a construir algo donde todos los cimientos, bases esté sobre la mentalidad humana. No hacerlo porque alguien lo hace. No ejercer un ministerio porque tengo la habilidad y la capacidad. No ejercer un ministerio por conveniencia o por compadrazgo o porque somos amigos. Vivimos en esos tiempos donde quizá alguien ejerce el pastorado
no tiene ningún llamamiento, pero como es amigo de otro pastor, o es familiar de otro pastor, o es amigo de autoridades eclesiales, y les abren estos la puerta para que ellos ejerzan un llamamiento que no es de Dios, pero que está construido con ladrillos hechos por hombres en lugar de ser piedras vivas llenas del fuego de Dios. Estamos viviendo también en tiempos donde los ministros de la alabanza, de la adoración, buscan porque tienen habilidades sobre algún instrumento, porque lo aprendieron, porque los enseñaron, pero sin buscar realmente la unción poderosa que Dios tenía en un hombre como David, que cuando él tocaba aquel instrumento, entonces el diablo no podía resistir, porque eran el Señor mismo que respaldaba las manos de aquel ministro de la alabanza para que el diablo, por medio de la unción, no resistiera el lugar donde se paraba aquel hombre a tocar aquel humilde instrumento. Porque David era una roca, era una piedra de Dios, era un hombre que estaba construido con los elementos naturales que es el llamamiento y la gracia de Dios. Vivimos en tiempos de series donde el cristiano busca los grandes foros, busca la fama, el reconocimiento, o las plataformas, construyendo sobre ladrillos, sobre bases humanas, en lugar de estar listo para que Dios lo lleve hacia donde Él quiere por su voluntad poderosa. ¿Cuánta gente sueña? Oh, soñé predicándole a multitudes. Nadie se sueña predicándole al borracho. Nadie se sueña predicándole al que está cerca. Nadie se sueña predicándole a 2 o a 3. Nadie se sueña predicando en los camiones. Nadie se sueña predicando en los sobre ruedas. Todos se sueñan sobre grandes y hermosos lugares o escenarios. Nadie se sueña tocando en la esquina su guitarra, su piano, para darle la gloria a Dios ahí. Nadie se sueña cantando en las calafias, nadie se sueña cantando en los camiones, porque quizás hemos construido sobre bases que son solamente humanas. Y es el cuidado que nosotros tenemos que tener. Nadie se sueña predicando en los hospitales. Nadie se sueña predicando en las cárceles. Nadie se sueña haciendo esas cosas. Pero nos hemos conformado en ser ladrillos, es decir, ejercer ministerios en serie. Como maquiladora que va sacando un producto sin nada diferente, sino todos como robots que buscan hacer lo mismo cada vez. Dejamos a un lado la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Ya no confiamos en Dios, ya confío en que conozco a fulano, en que conozco a mengano. Ya no vivo por los sueños de Dios, ahora es porque yo quiero, yo anhelo, yo declaro, yo decreto. Ahora ya no es que se haga tu voluntad, tú enséñame, tú muéstrame, tú guíame. Son tiempos difíciles donde hemos dejado que los ministerios estén sobre bases solamente humanas. Donde buscamos oh hermano, qué bien predica. Oh hermano, qué buena clase da usted. Oh hermano, cuando usted hace esto y lo otro. Pero dejamos de darle la gloria a Dios. ¿Qué estamos construyendo en este tiempo? Para que nuestros hijos realmente se inspiren en lo que tú y yo estamos haciendo para Dios, para que las generaciones, para que la iglesia en la que pastoreamos, para que la denominación en la que estamos trabajando, para que la ciudad, la colonia, donde nosotros tenemos esa labor divina, realmente la gente pueda ver en nosotros algo diferente y que no nos cataloguen solamente como un aparato más en serie de una mala producción. Dios nos ayude. Te invito para que tú rompas ese molde, para que tú no te encierres en lo que
humanamente está bien, sino que realmente tú y yo busquemos que seamos unas piedras vivas y no tengamos la necesidad de construir humanamente los llamamientos y los ministerios que Dios tiene para nosotros. No nos conformemos, no dejemos lo más por lo menos. Es una bendición estar hablando del tema de la Torre de Babel, pero el primer error que cometieron estos hombres fue construir algo supliendo. No había piedra, suplo con ladrillo. Como no hay respaldo de Dios porque no hay una vida devocional, porque Dios no me quiere quizás en algo, entonces yo voy a suplir. Y qué cosa tan tremenda. Como no tengo esta naturaleza que Dios quiere para el que llama, entonces yo la voy a suplir. ¿No? ¿Cuántos ministerios las iglesias los ponen por suplir que no hay la unción que Dios quiere para todos nosotros? O alguien con la organización. Es que como no veo ese mover de Dios, entonces todo lo centro en lo humano organizado, para que entonces se mire como una empresa, pero todo es por suplir que Dios no se agrada de algo de lo que yo estoy haciendo. ¿Cuántas veces el predicador regaña porque quiere suplir que no tiene la autoridad divina? Entonces sale la autoridad humana. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Y nosotros tenemos que tener cuidado de que no suplamos. Es que ponlo, como decimos, es que ponlo, no hay alguien quien lo haga, que lo haga quien sea. Oye, es pecador y no se arrepiente, déjalo, porque estás construyendo sobre ladrillos, no sobre una roca que Dios ha hecho. Tenemos que tener cuidado porque les vamos a dar cuentas a Dios. Este es el primer video de la Torre de Babel. Te invito para que también te suscribas en el libro de la vida. Ese es el más importante. Que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. Porque realmente el verdadero like que va a valer la pena es el que nos da Dios. Bendiciones de lo alto. Construye tu ministerio, pero bajo el fuego del Espíritu Santo, bajo el fuego de Dios. Porque si nosotros vivimos para agradar a los hombres, entonces ya no somos siervos de Cristo. Mi deseo es que Dios te bendiga grandemente. Y ánimo, sí se puede.